don Luis María Ansón, periodista y miembro de la Real Academia Española, así como fundador del diario La Razón y del periódico digital El Imparcial. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Buenas tardes. Nada, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar con vosotros. Con tan solo 19 años, habiendo comenzado a escribir artículos 6 años antes, comenzó a escribir en el diario ABC, convirtiéndose así en colaborador habitual de la tercera página del diario, una de las más importantes de la España de la época. ¿Qué fue, don Luis María, lo que le motivó a estudiar periodismo y cómo fueron sus comienzos a tan temprana edad en uno de los diarios más importantes de la España? Sí, eso es una vocación. Yo creo que es igual que la vocación del médico, la vocación del sacerdote. Nuestra profesión es una profesión eminentemente vocacional y es algo pues que va con el espíritu de cada persona, ¿no? Yo empecé con 13 años en la revista que era de los profesores, inicialmente en la revista del colegio, a escribir mis primeros artículos y después me hicieron director de la revista Soy Pilarista, que era la de los estudiantes. Era una revista un poco más revoltosa que la... Y esa revista, unos años después, la dirigió también Juan Luis Cebrián, o sea que no solo estamos juntos en la academia, sino que dirigimos la misma revista en nuestros tiempos colegiales. Y ahí ya pues se me fue desarrollando una vocación que no perdí nunca. Yo nunca he querido ser otra cosa que lo que he sido, y todos los puestos que me han ofrecido, algunos políticos de mucha envergadura. Adolfo Suárez me propuso ser ministro, lo ha recogido muy bien Gregorio Morán en su libro, pero nunca me he apartado del ejercicio del periodismo, que es una profesión que exige la entrega completa y la entrega incondicional. El 21 de julio de 1966 publicaba usted en el diario ABC un artículo titulado La monarquía de todos, cuyo contenido provocó el enfado del por entonces jefe del Estado, Francisco Franco, y supuso que usted tuviese que exiliarse en Hong Kong tras el secuestro del diario ABC. ¿Qué pensó usted en el momento en el que escribió este artículo y se le pasó en algún momento por la cabeza el hecho de que fuera a tener la gran repercusión y las consecuencias que finalmente tuvo? Pues probablemente sí, ¿sabes? La ley de Fraga, que suspendía la censura previa, porque no había posibilidad de publicar un artículo como La monarquía de todos, porque tenía que pasar por la censura y la censura lo tachaba. Pero fue en el mes de abril, y en el mes de julio pues yo escribí ese artículo que era un poco la idea de futuro que tenía don Juan de Borbón desde Estoril de lo que debía ser España, que era una monarquía como la danesa, como la belga, o como la noruega, ¿no? Y teníamos conciencia clara de lo que podía pasar porque yo escribí el artículo para que saliese el día 14 o el 15 de julio y lo retrasamos hasta el 21 para que pasase el 18 de julio y se produjera lo que entonces se llamaba la dispersión veraniega. A partir del 18 de julio una buena parte de los españoles iban de vacaciones y a pesar de eso fue inútil. Franco leyó el artículo, montó en cólera y le dio orden a Fraga de que recogiera el periódico. El ABC lo recogieron en todos los puestos de periódicos de España por orden de la Jefatura del Estado y del entonces Ministerio de Información, y además hicieron una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Entraron en la casa de los médicos y de los curas de todos los pueblos de España, porque querían que eran los que leían el ABC, y allí recogieron el ABC. Y luego aquí en Madrid hicieron también algo que fue muy espectacular, que la gente que llevaba el ABC, leyéndolo en el metro, en el autobús, pues se lo arrancaban de las manos y lo retiraban. Se organizó un escándalo enorme, porque claro, ABC era el primer periódico de España con mucha diferencia y se produjo la repercusión internacional. Le Monde le dio una página a la recogida del periódico, entonces era el órgano de más influencia en la vida europea y tuvo un eco enorme aquello. Y bueno, el resultado fue pues que Franco decidió que lo hicieron muy bien porque procuraron que no tuviera repercusión en cuanto que era una decisión dictatorial, pero en fin, decidió que yo no podía seguir en España y que me tenía que ir al exilio. Y eso, afortunadamente, yo lo pude negociar con el dueño del periódico, que era Juan Ignacio Luca de Tena, y me ofreció la corresponsalía primero en Londres y luego en Nueva York, pero eso significaba quitar a un compañero mío de su puesto de trabajo, y es el motivo por el cual elegí una corresponsalía que yo creo que era muy importante y que la ABC no tenía cubierta, que era Hong Kong. Ese es el motivo por el cual me desplacé hasta China
en el exilio. Me casé y porque mi novia entonces, pues Beatriz Balmaseda Arias Dávila, que es una chica, vive y una chica asombrosa en todo sentido, pues le hice comprender que yo no sabía cuándo iba a volver. Y entonces hicimos el viaje de novios a la guerra de Vietnam. Por lo tanto, fue un viaje de novios un poco donde yo transmití algunas crónicas de las que me siento muy satisfecho, porque fueron unas crónicas muy emotivas y que resultaron muy bien. Yo ya conocía Vietnam, ya había estado en la guerra. Me parece, este era mi tercer viaje a Vietnam, el viaje ya casado y como viaje de novios. Con la situación que atraviesa en este momento la monarquía española, el rey don Juan Carlos exiliado en los Emiratos Árabes tras los supuestos escándalos acontecidos, la renovación de la imagen de la institución con la llegada de Felipe VI y con un movimiento antimonárquico dentro del gobierno, si usted tuviese la oportunidad, que la tiene, puesto que sigue siendo columnista, de escribir el mismo artículo adaptado a las circunstancias actuales, ¿volvería a hacerlo? ¿Qué efecto cree que causaría en la opinión? Lo volvería a hacer sin duda. Mira, a mí me parece que entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías democráticas. Está Suecia, está Noruega, está Dinamarca, está Bélgica, está Holanda, está Luxemburgo, está Inglaterra, está España, está Australia, está Canadá, está Nueva Zelanda, está Japón. Son los países mejores del mundo. Y por lo tanto, el defender para España una monarquía como la monarquía danesa, yo creo que es lo más seguro para garantizar la estabilidad y la concordia y la conciliación entre los españoles, que fue rota por una guerra incivil de 3 años y después por casi 40 años de dictadura. Por lo tanto, el planteamiento que yo hice en la monarquía de todos es lo que luego se estableció. Franco quería detrás de él una monarquía, pero una monarquía, no sé, como la de Marruecos, una monarquía de hecho absoluta. Y claro, lo que yo defendía pues era justo lo contrario de lo que Franco decía. Por eso montó en cólera y tomó las decisiones que tomó. Pero muchas veces se habla, ¿sabes?, de la monarquía como una cosa anacrónica y antigua. Sí, no sé, será muy anacrónica y muy antigua, pero están los mejores países del mundo, los más desarrollados, los más avanzados en todo sentido. Si visitáis Noruega, Suecia o Dinamarca, pues en fin, hay pocos países que se puedan comparar. De todas maneras, conviene, y eso es muy necesario decirlo siempre, no olvidar que hay repúblicas estupendas, repúblicas mediocres y repúblicas muy negativas. Hay monarquías estupendas, hay monarquías mediocres, hay monarquías completamente negativas. Si tú me preguntas a mí qué prefiero yo, la República de Finlandia o la monarquía de Arabia Saudí, pues claro que prefiero la República de Finlandia. Pero probablemente si yo te pregunto a ti qué prefieres, la monarquía noruega o la República de Pinochet o la República de Corea del Norte, pues seguramente me contestarás que la monarquía noruega. Lo importante, sabes, hoy en la institución monárquica es que se haya adaptado a las circunstancias de los tiempos y haya un reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo y que es el pueblo el que a través de la voluntad general libremente expresada confecciona las leyes, hace las leyes, sanciona las leyes. Bueno, y a partir de ese momento puedes decir, yo prefiero un sistema como el republicano, como es el finlandés o el suizo, que son excelentes, o prefiero un sistema monárquico como es el danés o como es el noruego, que también son excelentes. Eso es un poco el planteamiento. Por muchas razones históricas y actuales, pues la monarquía le ha rendido un servicio a España inmenso y pasamos de una dictadura de 40 años del amigo de Hitler y de Mussolini, que es lo que fue Franco, a una democracia pluralista plena, gracias a la gran labor que hizo don Juan de Borbón en el exilio y después a la generosidad de don Juan Carlos, que recibió todos los poderes de Franco y los cedió todos para que se pudiera construir esa democracia pluralista plena que es en la que vivimos ahora. Dentro de la profesión periodística, el conjunto de los compañeros coinciden en que usted ha vivido como periodista los momentos más importantes en la historia reciente de España. Y tal es la importancia de esto que durante sus años como director de la agencia EFE vivió el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 a manos de Antonio Tejero. Nos gustaría saber cómo se desarrolló la cobertura informativa de este suceso cuando hacía pocos años que se acababa de estrenar el derecho a la libertad de información, porque tuvieron que ser unos momentos bastante complicados. Sí, fue una situación muy compleja
porque inicialmente el planteamiento del 23F era para evitar que se produjera una reacción militar de primer orden, una reacción franquista con motivo de que aquel año, al año anterior, en el 80, me parece que habían muerto 150 personas que había asesinado ETA, la mayor parte de ellos eran militares y guardias civiles. Y entonces existía un poco el temor, no existía un poco, sino mucho, el temor de que se pudiera producir un intento de golpe de Estado de los militares franquistas que todavía dominaban por completo las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto lo que se planteó inicialmente fue un gobierno de salvación nacional organizado por Armada, por el general Armada, en que estaba vicepresidente Felipe González y que teóricamente formábamos parte de él. Pues me parece que había 3 comunistas, había 3 socialistas, había también 2 o 3 de UCD y algunos independientes. Carlos Ferrer Salat y yo éramos los independientes en ese gobierno. Lo que pasa es que era una trampa. Armada había engañado al rey, había engañado menos a Adolfo Suárez, que se dio cuenta, nos había engañado a todos. Pero claro, cuando la trampa consistió en que él, cuando va al Parlamento y les pone el gobierno que quiere que vote la Cámara para salir adelante, Tejero se niega rotundamente porque lo que querían era el golpe de Estado militar puro y duro y que Milás del Bosch, que se había sublevado en Valencia, pues ocupara la presidencia del gobierno y a Armada la vicepresidencia y que el rey aceptase eso. Afortunadamente don Juan Carlos estuvo espléndido, se dio cuenta, ya no volvió a hablar nunca con Armada, de que Armada había sido un traidor, vivió hasta los 90 y tantos años, nunca cruzó la palabra con él, a pesar de que lo había tenido al lado durante 20 y tantos años en la casa del rey, y solo cuando murió envió un telegrama a los hijos, pero se dio cuenta que era un traidor y entonces reclamó su uniforme de capitán general de los ejércitos y se dirigió desde televisión al país ordenando a los militares sublevados que regresaran a sus cuarteles. Y lo consiguió, efectivamente. Milás del Bosch era un general franquista, pero era monárquico y obedeció a su capitán general y a su rey. Y así se consiguió salvar el 23F, que fue un momento crítico para la estabilidad de la democracia española, y por lo tanto con aquella actitud el rey salvó la democracia y la libertad para España y se consiguió ese periodo, casi un periodo de casi 40 años, en que España ha vivido uno de los mejores periodos de su historia. Y yo personalmente, y desde luego muchos de los historiadores más brillantes, no solo españoles, actuales, consideran que el reinado de don Juan Carlos I ha sido uno de los 4 grandes reinados de la historia de España, junto al de Carlos I, Felipe II y Carlos III. Luego, no se puede hacer un análisis de pequeños defectos, ¿sabes? Todos tenemos defectos y lo que hay que ver es el balance de la obra. Cuando tú analizas la obra de don Juan Carlos, pues hay, no sé, un 4, un 5% de errores, de fallos, de lo que quieras analizar, pero el conjunto de la obra es abrumadoramente positivo y ha sido extraordinariamente conveniente para la sociedad española, para el pueblo español. Así es como hay que considerarlo. Otra cosa es que hay gente que con todo derecho creen que lo que hay que proclamar en España es una república, algunos creen que una república como la de Cuba, como la de Venezuela, y entonces pues han creado un enorme escándalo en torno a don Juan Carlos, esperando que don Felipe metiese a la monarquía en el debate defendiendo a su padre. Pero la monarquía hay que defender primero la institución, que las personas, y la monarquía tiene que ser una plataforma neutral sobre la que se resuelven los problemas de la nación. Así es en Noruega, así es en Suecia, así es en Japón, y en España lo había conseguido don Juan Carlos que fuera así. Por eso yo creo que don Felipe ha tenido el inmenso acierto de no entrar en el debate y hubiera entrado en él si hubiera defendido a su padre, que era lo que le pedía el cuerpo, como es natural, porque su padre tiene muchísimas más cosas positivas que negativas. Sin embargo, pues ha mantenido esa neutralidad de la monarquía que permite que aún con un gobierno de Frente Popular, es decir, un gobierno en el que además del Partido Socialista, pues resulta que está el Partido Comunista y partidos de extrema izquierda, pues a pesar de que ese gobierno, como una parte, como habéis dicho, claramente hostil a la monarquía, pues la monarquía se mantiene, y no solo se mantiene, porque si veis las encuestas
Don Felipe a veces tiene el 72% de popularidad y el presidente del gobierno con mucha dificultad llega a 5%, con lo cual todavía sigue teniendo la consideración de la institución que produce estabilidad para España. Y yo creo que es así, la mayor parte de la gente piensa lo mismo. Otra cosa es la generación entre 20 y 30 años que está completamente despegada de lo que nosotros le llamamos la transición, y esa generación vuestra le llama el régimen del 78, me parece que le llama así, el régimen del 78. Eso no se ha sabido defender, el régimen del 78, y la nueva generación va a construir una España distinta. No sé hacia dónde va a ir, es una cosa muy complicada. Tenemos unas cuestiones de estabilidad evidente. Estamos dentro del euro y estamos con fronteras comunes con Europa, formamos parte de Europa, y eso va a frenar cualquier intento de revolucionarismo violento. Yo creo que eso no se va a producir, pero la nueva generación va a crear una España como es lógico, como quisimos nosotros, mi generación. Cada generación tiene un poco la aspiración de construir la nación como consideran que debe ser, y las ideas de la nueva generación es muy lógico que sean diferentes, porque ten en cuenta que en el mundo ha habido una edad antigua, una edad media, una edad moderna, una edad contemporánea. Estamos ya en la edad digital, y lo que la generación joven hoy en España está construyendo sus planteamientos ideológicos y en el futuro sus planteamientos de construcción política dentro de ese concepto del mundo digital que ha transformado sustancialmente las sociedades contemporáneas, en todo sentido además, incluido en el nuestro, en el sentido del periodismo. El periodismo, yo empecé con la composición caliente, hoy estoy al frente de un diario digital, y es un abismo la diferencia que hay. No en el hacer periodismo, el periodismo es lo mismo hoy que hace 100 años, ¿sabes? En fin, el periodista es el que detecta una noticia, la busca, la sigue como un sabueso, la contrasta, y cuando ya la tiene confirmada y cree que es la verdad, la lanza al vuelo en su periódico, en su medio de comunicación, en la agencia de noticias donde esté trabajando. Y luego tiene también una segunda función nuestra profesión, como sabéis, que es el ejercicio del contrapoder, que consiste en elogiar al poder cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar al poder cuando el poder abusa. Y no solamente al poder político, también al poder económico, al poder religioso, al poder universitario, al poder educacional, al poder sindical, al poder deportivo. Bueno, por lo tanto, eso no ha cambiado, pero en cambio ha cambiado radicalmente, ¿sabes?, los medios técnicos a través de los cuales se difunde el trabajo del periodista. Pues hemos pasado de la composición caliente y del plomo, estaño y antimonio para construir las regletas con las que se formaban las páginas del periódico, pues a unas fórmulas en que hoy no tienes nada más que coger el teléfono, redactar lo que quieres, tocas un clic y va a parar casi directamente a la rotativa, salvo que lo quiera ver el director del periódico, casi directamente a la rotativa. Lo mismo sea en el periódico impreso que en el periódico hablado, que en el periódico audiovisual o que en el periódico digital. Pero eso es una realidad con la que hay que contar. Yo no lo voy a ver ya por la edad que tengo, pero va a ser muy interesante ver cómo la generación a la que pertenecéis vosotros va a construir una España diferente. No digo ni mejor ni peor, ni que tal, una España diferente, como es lógico, que es lo que han querido siempre las generaciones que han tenido ocasión de hacerlo, y la vuestra lo va a tener. Otro momento de gran importancia en su carrera profesional fue su etapa como director del diario ABC entre 1982 y 1997. ¿Qué destacaría de aquellos años? ¿Recuerda usted algún momento complicado a la cabeza de este medio? Sí, mira, una de las cuestiones que es de muy difícil análisis histórico es que, claro, cuando se produce la muerte de Franco y la decisión de don Juan Carlos, y me gustaría en este momento hacer un inciso para decir la decisión de Juan Carlos, inspirada sobre todo por Torcuato Fernández Miranda. En don Juan Carlos no influyó su padre, don Juan, y no influyó Adolfo Suárez para nada. El que influyó fue Torcuato Fernández Miranda, que es el que trazó el planteamiento de una España democrática como eran las democracias europeas.
Bueno, pues es evidente claro, entonces el Parlamento empezó, un Parlamento muy elemental. Los medios de comunicación durante varios años, por lo menos 4 o 5, hicieron de Parlamento en España. Los debates ideológicos sobre lo que había que hacer, lo que no había que hacer, la crítica, la denuncia y qué tal, se producían en los periódicos. Y a muchos profesionales del periodismo le costó mucho renunciar a eso. Cuando ya se estableció de verdad un sistema electoral democrático y se produjeron pues las primeras elecciones y por lo tanto los parlamentos democráticos políticos serios, pues hubo muchos periodistas que le costó mucho trabajo renunciar a eso. Y sin embargo hubo 2 periódicos que se dieron cuenta de que teníamos que volver a lo que es la esencia del periodismo a la que me he referido antes. Uno de ellos fue desde luego el periódico que yo dirigía, el ABC, que yo le hablé a todos los redactores de la necesidad de renunciar a un papel que habíamos desempeñado circunstancialmente, pero que no era el papel del periódico. Y el otro fue El País. El ABC representaba al centro derecha español y El País al centro izquierda. El centro derecha primero estuvo representado por UCD y después por el Partido Popular, y el centro izquierda estuvo siempre representado por el Partido Socialista. Y afortunadamente, no sé, a lo mejor algunos periódicos tardaron 10, 12 años, 14 años en entender que su papel era hacer periodismo, no hacer política. Y por fin yo creo que hemos disfrutado de un periodismo y de una libertad de expresión verdaderamente excepcional a lo largo de los últimos 40 años en la vida española. Es usted miembro de la Real Academia Española desde su toma de posesión en 1998, momento en el que comenzó a ocupar la silla de la letra Ñ. En el día de hoy tenemos el privilegio y el honor de poder entrevistarle y más aún de que esta cita tenga lugar en la sede de la Real Academia. Cuéntenos, por favor, cómo fue ese momento en el que usted entró a formar parte de esta institución y qué significa para usted ser miembro de la Real Academia Española. Bueno, yo soy miembro de la Real Academia Española desde 1996, porque entonces eres académico electo, pero eres ya académico y asiste a todas las sesiones que es necesario. Tardé 2 años en pronunciar mi discurso de ingreso en la academia y por lo tanto efectivamente ingresé como académico con plenos derechos 2 años después, pero en fin, estoy elegido en 1996, hace ya un poco más de 25 años. Mira, la academia, con todos los defectos que se le puedan atribuir, pero también con todas sus virtudes, es, desde mi punto de vista, la institución intelectual y cultural más sólida y más prestigiosa que tenemos en España. Son 300 años que lleva la academia, entre otras razones porque el gran tesoro cultural español, siendo muy importante nuestra pintura, nuestra literatura, nuestras artes plásticas, la arquitectura, la música, pero en fin, lo más importante culturalmente que tiene España es el idioma. Eso es lo que le hace tener una personalidad en el mundo de primer orden. Hoy el idioma inglés pues cubre tal vez el 70% del mundo, pero el segundo idioma es el español. Y no solo es el segundo idioma, sino que además como idioma materno es el primer idioma. Hay 480 millones de personas que nacen hablando español y hay 580 millones de personas que hablan español en el mundo. Somos con mucha diferencia el segundo idioma del mundo y el primero como idioma materno. Os hablarán del chino sin darse cuenta, primero, de que el chino no es un idioma internacional, se habla en China y nada más, y segundo, no es verdad eso del chino. En China hay 200 dialectos distintos, algunos como el sichuanés tiene 300 millones de personas que lo hablan, pero en fin, no puede haber comparación. El español, como le ocurre al francés, como le ocurre al inglés, son idiomas internacionales que los hablan muchos países que por circunstancias de colonización, por las circunstancias que sean, pues resulta que han adoptado un idioma que no era el propio del territorio donde se vive y que lo han adoptado. Pues había una serie de idiomas precolombinos antes de que Colón llegase a América, pero hay 22 países en América que tienen como idioma oficial el español, ¿no? Y esa es la gran riqueza cultural que tiene España. Por lo tanto, esta casa, que fíjate que todas las instituciones de aquel viejo imperio español han ido desapareciendo, la única que conserva mando real sobre todas las naciones que formaron aquel gran imperio es la Academia Española, y ahora mucho más porque a la Academia Española se han incorporado las distintas academias iberoamericanas y el diccionario ya no es un
el producto del trabajo que hacemos aquí los académicos españoles, es el producto de lo que hacen todos los académicos iberoamericanos y nosotros, más ahora puedes hablar, tenemos una academia ecuatoguineana, una en Filipinas y una que se estará creando en Israel, con el mundo sefardí. Por lo tanto, yo me siento inmensamente satisfecho de estar en una casa que está en el eje sustancial de la cultura española y a la que han pertenecido pues todos los grandes nombres de la literatura española de los últimos 300 años, prácticamente casi sin excepción. Hay alguna por algún motivo de exilio, como Juan Ramón Jiménez, pero de nuestros 5 premios Nobel, y si le añades Vargas Llosa, pues los 6 premios Nobel en español, pues todos han sido miembros de la Academia Española. Lo fue Benavente, lo fue Vicente Alexandre, lo fue Cela, en fin, lo fue Echegaray, han sido todos. Y la seriedad con que se trabaja en esta casa sobre el idioma es la que ha hecho el que se haya producido el respeto por parte de los círculos culturales e intelectuales de los distintos países iberoamericanos. Aquí no se ha hecho política, jamás no se ha hecho nada más que ciencia del lenguaje. Y ellos han tenido durante una etapa bastante dilatada los lexicógrafos mejores, el caso de Cuervo, el caso de Bello, de Andrés Bello, pero tanto Bello como Cuervo afirmaban lo que se está haciendo allí en España, eso es la ciencia de nuestra lengua, es la ciencia del lenguaje. Desde ese punto de vista la academia ha sido admirable y naturalmente los que estamos en ella pues tenemos sentido y de lo que significa la academia y el orgullo de estar en la academia. Luego, como es lógico, pues sobre todo aquellos que han pretendido ser académicos y no lo han conseguido, generalmente tratan de denigrar a la academia con cosas verdaderamente pintorescas. Si continuamos con su dilatada carrera profesional dentro del sector, nos encontramos con que también fue fundador y presidente del diario La Razón, siendo presidente desde 1998, desde su fundación hasta el año 2005. Seguro que sin ninguna duda recuerda uno de los acontecimientos que marcó probablemente su presidencia en La Razón, que fueron los atentados del 11M en Madrid, y probablemente recuerde el tratamiento periodístico que se hizo de aquellos atentados. Varios diarios nacionales, entre los que podemos encontrar el diario ABC y el periódico El País, le atribuyeron, apoyándose en la versión oficial del gobierno de José María Aznar, la autoría de los hechos a la banda terrorista ETA, cuando había indicios de que ésta podría no haber cometido tales atentados. Sin embargo, el diario La Razón mencionaba en su portada del día siguiente, del 12 de marzo, la posibilidad de que esta autoría fuese de Al-Qaeda. ¿Supuso este acontecimiento un punto de inflexión en el periodismo moderno donde cada vez se le da más importancia al contraste de fuentes? Sí, a mí, sabes, cada uno tiene su formación periodística. Yo siempre he querido, eso lo aprendí en la agencia EFE, contrastar por 3 vías la noticia. A veces solo la puedes contrastar por 1, otras veces por 2. Pero en fin, siempre he querido que los redactores contrastasen las noticias por 3 vías y no se podía contrastar la versión oficial porque no había suficientes datos que acreditasen que era ETA la que estaba detrás de los atentados del día 11 de marzo. Y en consecuencia, pues claro, el periódico expresó sus reservas y acertamos, porque el atentado fue un atentado islamista y no fue un atentado etarra. Es muy posible que hubiera subterráneamente contacto, ¿sabes?, entre los islamistas y los etarras, porque la mayor parte de los grupos terroristas de Europa y de África, también de Asia, tenían contactos entre ellos. ETA tenía mucho contacto con el IRA y luego había mucho contacto, luego con el Polisario había contactos, pero el atentado fue un atentado sustancialmente islamista como ejemplo para Europa de lo que podía ocurrir. Pero yo fundé el diario La Razón porque cuando salí del ABC me costó mucho trabajo renunciar al ABC, porque yo soy un hombre del ABC, me quedé desde jovencito en el periódico, gané con 24 años el premio Luca de Tena, con 28 años el premio Cavia, imagínate, pero desembarqué porque tengo hijas y tengo que cuidar, como es lógico, de mi familia. Me hicieron una oferta los mexicanos irrenunciables, Emilio Azcarra padre, para hacer una operación mundial que era hacer lo que es hoy la CNN en inglés, hacer la CNN en español, que la llamamos ECO. Luego, cuando murió Azcárraga, tenía un cáncer de páncreas, pues nos encontramos, yo había desembarcado un centenar de personas
y nos encontramos con que ¿qué hacemos? Porque se había terminado la operación, no se atrevía el entonces presidente de México, Zedillo, no se atrevía a comprometer los intereses económicos de Televisa en continuar la operación que había iniciado Emilio Azcárraga. Y entonces pensamos hacer un periódico diario. Se lo ofrecimos al ABC, el ABC lo rechazó. Bueno, pues entonces montamos La Razón y la verdad es que el periódico, no por supuesto gracias a mí, sino a un equipo, a un plantel profesional de primer orden, en 1 año y medio, en 2, pues empezó a arañar al ABC en número de ejemplares, ¿no? Y yo creo que ahí en ABC se asustaron y vendieron el periódico, vendieron lo sustancial del periódico, se lo vendieron al Grupo Vasco y empezó un ABC distinto, porque cuando una empresa compra un periódico es para hacer su periódico, no el periódico que había. Como es tanto, pues el ABC empezó a modificarse y a cambiar. Yo hablo del ABC verdadero muchas veces porque es el ABC que fundaron los Luca de Tena y el que yo dirigí durante 15 años y en el que trabajé más de 30. Pero la nueva empresa pues tiene perfecto derecho a hacer un ABC con una concepción distinta a la que tuvo don Torcuato cuando fundó el periódico. Dada su dilatada experiencia en el sector del periodismo, señor Ansón, ¿cuál cree usted que es la etapa de su carrera profesional que más le ha enriquecido? Me costaría mucho trabajo contestar a eso, ¿sabes? Porque cada medio de comunicación o cada vehículo tiene, yo he disfrutado mucho cuando he hecho televisión, lo mismo cuando he hecho radio. Lo mío más cercano es siempre el periodismo impreso, porque por razones de que me he defendido no demasiado mal con la pluma, pues tenía un factor adicional, pero si yo tuviera que elegir, elegiría la agencia de noticias, porque es donde se hace el periodismo puro, ¿sabes? Ten en cuenta que en la agencia de noticias detectas una noticia, la persigues, la sigues, vas como un sabueso detrás de ella, la confirmas, la contrastas y luego la lanzas al vuelo sin saber el rumbo que va a tomar en el periódico impreso, hablado, audiovisual, que la va a recoger y a reproducir la noticia. Y el periodismo de agencia es sustancialmente un periodismo anónimo y por lo tanto un periodismo en el que se despejan las vanidades que existen en la televisión, en la radio, en el periódico impreso, para hacer periodismo de verdad. Oiga usted, el ciudadano, nosotros somos los administradores de un derecho ajeno, que es el derecho a la información que tienen los ciudadanos, que tiene la ciudadanía, o como se dice ahora, que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Bueno, pues no hay un medio de comunicación que sea más cercano a esa idea de la administración de un derecho ajeno que la agencia de noticias. Se hace un periodismo anónimo y es un periodismo clave. Si tú me dices a mí, pues qué duda cabe que hay periódicos con una influencia inmensa como el New York Times, como en su día lo fue el Times en Londres, como Le Monde en Francia, pero si quieres hoy buscar medios de comunicación competentes, terminarás por confluir en la Society Express, en una agencia de noticias, que es la que tiene corresponsales absolutamente en todo el mundo y que da noticias muy contrastadas de todos los sitios del mundo que inspiran y que son recogidas por los directores de televisión, por los directores de radio, por los directores de los periódicos impresos y de los periódicos digitales. Yo disfruté mucho en la agencia. Por otro lado, el único medio de comunicación que ha tenido España de carácter internacional de verdad es la agencia EFE y una revista del corazón, que es la revista Hola. Ningún periódico español ha tenido auténtica dimensión internacional. Cuando te hablen de eso es mentira. No, la única que ha tenido una presencia real. Mira, prácticamente todos los periódicos impresos, hablados y audiovisuales de América los teníamos abonados a la agencia EFE. Y como claro, informábamos en español, pues las noticias estaban recogidas de la agencia EFE. En la mayor parte de los casos, lo digo fueron enormemente honrados porque siempre daban lo que llamábamos el crédito. Era la agencia EFE, como podía ser AP o como podía ser Reuters, pero era la agencia EFE. Y por lo tanto, la satisfacción que a mí me produjo aquellos 7 años que estuve en la agencia EFE, pues fue una satisfacción inmensa, porque fue hacer un periodismo no en competencia nacional, sino en competencia internacional. Y conseguimos, creo que no hay presunción en ello, conseguimos situarnos, desapareció la United Press, pero situarnos inmediatamente
con la Reuters, estaba Associated Press la primera empresa, nosotros éramos la segunda o la tercera con la Reuters y habíamos desbordado a la France Press francesa, habíamos desbordado a la ANSA italiana, etcétera, todas las demás agencias europeas, gracias al idioma. Ahí volvemos otra vez al idioma. Si tuviese que elegir a alguien, ¿a quién señalaría como sus mentores dentro de la profesión? Mira, ahí hay dos cuestiones. Ten en cuenta que el periodismo es, por un lado, una ciencia de la información y, por otro lado, es un género literario. Eso, muchas veces se pone periodista y escritor. Pues claro, todos los periodistas son escritores, como todos los novelistas son escritores, aunque no todos los escritores son novelistas. Todos los poetas son escritores, aunque no todos los escritores son poetas. Todos los periodistas son escritores, aunque no todos los escritores sean periodistas. Y la literatura, que es la expresión de la belleza por medio de la palabra, que produce un placer puro, inmediato y desinteresado, en España, en el siglo XVI, ese placer puro, inmediato y desinteresado al lector se le comunicó sobre todo por la poesía, y en el siglo XVII por el teatro, en el XVIII por el ensayo, en el XIX por la novela y en el siglo XX por el periodismo. La nota necrológica, la crónica literaria, la crítica de arte o de lo que fuera, y sobre todo el artículo, son los que han provocado esa emoción. Una buena parte de los grandes escritores del siglo XX han hecho su obra, o una parte de su obra, en el periódico. Por ejemplo, Azorín, el 90% de su obra. Pero en una parte de la obra de Valle Inclán, una parte de la obra de Unamuno, una buena parte de la obra de Benavente, están en los periódicos. Voy a poner el ensayo de más envergadura que ha producido el siglo XX, que es La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, es una colección de artículos de periódico. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que analizar en el momento en que se habla del periodismo, ¿sabes? Esa circunstancia de que es ciencia de la información y que es género literario. Y entonces íbamos a que querías que yo te aclarase el qué en la pregunta que me hacías. ¿A quién señalaría? Sí, como mentores. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la esencia del periodismo, yo tuve la suerte de trabajar durante varios años en ABC con un periodista absolutamente genial que fue Luis Calvo. Fue 9 años director de ABC, era un filólogo de primer orden además, un escritor con una pluma extraordinaria, escribía como Los Ángeles. Nunca publicó un libro, él quería que sus artículos estuvieran, su producción literaria estuviese dentro del contexto del periódico. Y me influyó mucho. Desde el punto de vista intelectual, pues yo me siento discípulo de Arnold Toynbee, que es un filósofo de la historia inglés, que yo creo que es, desde luego, la primera inteligencia del siglo XX que yo he conocido, y después por la primera inteligencia del siglo XX español, que es Ortega y Gasset. Esos son los dos focos intelectuales que yo he seguido a lo largo de mi vida. Y periodísticamente fue Luis Calvo la persona con la que yo me formé periodísticamente. Entré en ABC con 19 años, al muy poco tiempo me publicó un artículo en la tercera página de ABC, que ahora no os podéis dar cuenta, pero la tercera página de ABC lo era todo, entonces no existía El País. Y todos los grandes escritores. La semana que yo publiqué mi primer artículo en la tercera página de ABC, publicó un artículo Azorín, un artículo Marañón, un artículo Ramón Pérez de Ayala, un artículo Camba. Y bueno, entonces no se salía el lunes. Y te consagraba. O sea, publicabas un artículo en la tercera página de ABC y te consagraba. Por lo tanto, yo le estoy muy agradecido a Luis Calvo la plataforma que me dio, y además aprendí mucho con él porque era un hombre con un conocimiento profundo de eso que llamamos la ciencia de la información. Él conocía todos los resortes de los distintos nichos de información que había, cuáles son los que había que cultivar, cuáles no. Tenía además la enorme habilidad, entonces había censura. Yo es la única persona que he conocido que ha sorteado la censura. Él hacía una tercera página de ABC que era una protesta contra Franco por los que firmaban. Claro, firmaba Ramón Pérez de Ayala, mire usted, firmaba un artículo sobre Horacio, sobre Homero, sobre lo que fuera, pero la firma era una firma de una persona absolutamente hostil a Franco. Eso lo hizo, y luego hacía muchos editoriales de condena de los dictadores, pues sacaba Sila o sacaba Cromwell o qué tal, y se hacían a lo mejor 2 o 3 editoriales de lo que había sido la vida de este señor, y todo estaba destinado a decir no estamos con la dictadura. Era un periodista excepcional.
murió muy mayor, ya con 90 y tantos años. Yo siempre le llamé director, había sido mi director y le iba a visitar, vivía en la calle Concha Espina. Le iba a visitar y era una lección magistral cada vez que hablabas con él. Dada su larga trayectoria en la profesión del periodismo, ¿cómo cree usted que ha evolucionado esta profesión desde los años 70 en España hasta la actualidad? Pues mira, ha evolucionado sustancialmente y además para bien. Es decir, que siempre ha habido periodistas excepcionales, pero el periodismo, por ejemplo, en 1920, para la inmensa mayoría de la población eran los chicos de la prensa. Y se ha pasado de los chicos de la prensa a los doctores en ciencias de la información. Hoy, lo sabéis igual que yo, las facultades de ciencias de la información están entre las más solicitadas por la nueva generación, por la gente joven. Conseguimos hacer el trasvase de la escuela de periodismo, que era una creación de Mussolini, había sido una creación, no es que fuese una escuela despreciable, yo no lo puedo hacer así porque me eduqué en ella y en periodísticamente, pero en fin, era una operación política entonces de lo que habían sido las dictaduras fascistas y desde luego de lo que fue la dictadura franquista. Y ahí conseguimos trasvasar los estudios de periodismo de la Escuela de Periodismo a la Facultad de Ciencias de la Información. Y a partir de ese momento se consiguió una cosa que no es que podéis ejercer la profesión mejor, porque la profesión se aprende en los periódicos, en los medios de comunicación, como la abogacía se aprende en los despachos de abogados cuando defiendes, y la medicina en los hospitales, pero no la deontología profesional. El sentido de la importancia que tiene la profesión lo aprendes en la universidad. La universidad es la que ha hecho que a los periodistas como vosotros tengáis conciencia de que nuestra profesión representa algo sustancial en la vida de la sociedad española, en la vida de la sociedad de la nación. Y esa deontología profesional ha dado un cambio sustancial al periodismo. Hoy ya no se habla de los chicos de la prensa, se habla con mucho desprecio de un sector del periodismo que generalmente no son periodistas profesionales, son curanderos, como pasa con la medicina. Hoy hay 12.000 curanderos en España que tienen sus consultas y que además curan, porque tienen a veces sus trucos y a veces hay esa curación por la palabra, ¿qué tal? Pero tú te encuentras de pronto que ves una tertulia en televisión y hay un periodista y los otros 6 de la tertulia no son nada más que curanderos que hablan de lo divino y de lo humano y que no les importa nada la verdad, que es lo que nos importa a nosotros. A los periodistas serios lo que queremos es descubrir la verdad y transmitir la verdad. Y ellos se dedican a ver qué es lo que dicen para tener más audiencia. Y por eso hoy hay una parte de periodismo de insidia, el periodismo de la calumnia, el periodismo, le llaman del fake news, que es tenemos una palabra en el diccionario mucho mejor que fake news, que es el bulo, el periodismo del bulo. Eso sí, eso está haciendo un daño evidente en el periodismo no solo español, también en Francia, en Italia, en Inglaterra, etcétera. Aquí mucho, muy acentuadamente. Pero cuando haces un análisis global, la calidad que hoy tiene el periodista profesional es muy superior a la que tenía cuando yo empecé, y no digamos a la edad de 100 años. Y el sentido de la responsabilidad profesional y de cuáles son los objetivos que la profesión tiene en la vida social está mucho más estabilizado ahora que lo estuvo entonces. Y luego, en fin, lo que ha cambiado sustancialmente no es el periodista viene a ser lo mismo, ¿sabes? Con esa ventaja de la deontología profesional, lo que ha cambiado son las técnicas de comunicación, y las técnicas de comunicación han convertido en una delicia el periodismo actual. Yo he llegado a transmitir una crónica en Jerusalén por el sistema Morse. En Jerusalén entonces estaba dividida en dos, en 1963 cuando viajó el Papa Pablo VI, y yo cubría aquella información. En el Jerusalén israelí había un sistema de transmisión, el más moderno que había entonces, de 200 baudios, pero en el Jerusalén jordano transmitías por telegrama, es decir, por el sistema Morse. Transmití una crónica entera yo por el sistema Morse. Y sin embargo ahora pues coges el teléfono y tocas un clic y tienes no solo la información, las fotografías, lo que quieras enviar, lo tienes instantáneamente en el periódico. La técnica ha hecho que sea muy difícil, ¿sabes?, ponerle barreras a la libertad de expresión. Las dictaduras se vuelven locas ahora en China, en
Corea, en qué tal, para ver cómo taponan esa inmersión que hace la tecnología digital en cualquier nación. Y desde ese punto de vista yo creo que la tecnología es lo mismo. Mira, cuando el periodismo que se hacía era un periodismo escrito a mano, porque no había imprenta, pues eso lo tienes en Roma y se ponían los periódicos murales que se colocaban en las fachadas de los edificios oficiales, la gente iba a leer y a ver lo que había pasado, lo que tal. Bueno, cuando se inventa la imprenta al poco tiempo, puedes ya imprimir de noche a lo mejor 5.000, 10.000 ejemplares y distribuirlos como periódicos. Se empezó a llamar las gacetas porque eran generalmente periódicos oficiales que recogían las disposiciones oficiales. Y ya sobre todo en el siglo XVIII, y no digamos nada en el XIX, pues hay una explosión del periodismo gracias a las técnicas que te permiten hacer 100.000 ejemplares en una noche de un periódico, con una maquinaria que era capaz de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, el periodista, créeme que ha cambiado muy poco. Yo cuando veo a la gente como vosotros, joven, veo que ejercen el periodismo de la misma manera que yo he visto que han ejercido a mis antecesores. En cambio, lo que se ha transformado radicalmente, se ha transformado de fondo, es los vehículos de la información, las técnicas informativas. Hablábamos de cómo ha evolucionado la prensa en estos últimos años, pero ¿qué futuro le espera al periodismo escrito? Sí, eso, sabes, nosotros somos periodistas, no profetas, es muy difícil decirlo. Es verdad que cuando apareció la radio se decretó la muerte del periodismo impreso. Cuando apareció la televisión se decretó la muerte de la radio y, por supuesto, del periodismo impreso. La radio ha pervivido, el periodismo impreso ha pervivido. Mi opinión personal es que el periodismo impreso va a pasar, un periódico que vendía 400.000 ejemplares, a vender 40.000, pero puede ir a una minoría dirigente, no como el periodismo que da las noticias, porque las noticias las recibes hoy en el teléfono, pero sí el que analiza y el que opina sobre esas noticias, el que las valora, esas noticias, naturalmente con escritores que cobran un ojo en la cara y por lo tanto serán periódicos muy caros, no se podrán vender a €1,50, pues costarán 8 o 10 euros el periódico impreso. Si es que se hace así, yo creo que el periodismo impreso en una proporción de venta mucho menor, pero prevalecerá y seguirá todavía. Y las minorías dirigentes comprarán el periódico impreso y la tendrán en su despacho, en su casa y qué tal, y les permitirá pues tener una lectura sobre la que se puede reflexionar, cosa que no pasa con el periodismo hablado, el periodismo audiovisual. Si no se hace eso, pues... Y luego es más difícil saber si el periodismo impreso será en papel o realmente lo que tendrás es una pantalla del tamaño del periódico, que yo ya he visto cómo funciona eso, lo he visto en Miami, lo he visto en Suiza, y es una pantalla que la puedes doblar, la puedes enrollar, es como si fuese un periódico, exactamente igual, con la ventaja de que tienes el archivo del periódico con 100 años, pues tienes 100 años metidos ahí, pero cuando llegues a tu despacho te encontrarás, de la misma manera que hoy te encuentras el ABC o El País, te encontrarás el ABC con su formato y una pantalla de ese formato. Ahora en los periódicos que lo están haciendo están regalando la pantalla, en el futuro se comprará la pantalla y después pagarás una suscripción para eso, pues te voy a poner un ejemplo que creo que queda muy claro. Mira, hoy pues puede ser que el 80%, ¿no?, de la gente que va a comer fuera de casa come en los VIPs o come en los self-service o come en restaurantes, en fin, de comida rápida y qué tal, bueno. Pero hay un 10 o un 15% que va a restaurantes que cuestan un ojo la cara. En el futuro la minoría dirigente, esa que va a comer a esos restaurantes, pues le gustará tener un periódico que es un periódico diferenciador. Fíjate, hoy hay una revista que siempre ha sido así. Yo siempre procuro hacer este recuerdo a la gente joven cuando me hace esta pregunta, que es el Time Magazine. El Time Magazine es una revista en que tú dices, ¿qué ha pasado en Nigeria? Nigeria, cuando yo quise establecer allí la agencia EFE, no pude hacerlo por el precio, porque allí es un país con una miseria enorme, pero las cosas necesarias para que pueda vivir la gente como nosotros cuestan un ojo la cara. Bueno, el Time Magazine tenía, me parece, 6 personas en Nigeria, y naturalmente te daba una información condensada, perfectamente hecha, que hacía que era una revista que se compraba en el mundo entero,
porque sobre cualquier país, incluido por supuesto España, se daba una información de primer orden, una información de excelencia. Bueno, en eso tiene que consistir el futuro periódico impreso, bien impreso en papel, bien impreso en una pantalla, pero tiene que ser un periodismo que la gente esté dispuesta a pagar porque le das... Te voy a poner un ejemplo. Hoy hay una crisis en Perú que se está hablando. Pues qué duda cabe que si tú tienes un periódico que publica un artículo, Mario Vargas Llosa, sobre la situación en Perú, te va a ilustrar y te vas a informar sobre Perú de una manera mucho más profunda y mucho más certera que en cualquier otro sitio. Ahora, lo que cobra Mario Vargas Llosa no os lo digo para que no os asustéis. Yo le tuve en ABC y me lo quitaron de ABC, se mantuve a Octavio Paz, pero a Mario Vargas Llosa le pagaron una fortuna y se fue del periódico. Yo no, el ABC no podía pagar esa cantidad y era un periódico riquísimo entonces. Eso es lo que será el periódico impreso si perdura, bien en pantalla o bien en papel en el futuro, y por lo tanto no desaparecería, sería un periódico de excelencia, un periódico muy selectivo. ¿Diría usted que el periodismo en la actualidad goza de una libertad de información plena? No, no lo diría. Nunca ha pasado, ¿sabes? En España hemos tenido una época excepcional, que ha sido entre 1976 y 2001, 2002. Pero las fuerzas que dependen de lo que dicen los periódicos tienden a controlarlos. Por un lado son los partidos políticos y por otro lado son las grandes empresas. Y claro, cuando sobre todo tienes periodos económicos muy duros, en mi época el periodismo era un periodismo muy potente económicamente. Hoy tenemos un periodismo pordiosero. Todos los periódicos tienden la mano para ver si reciben dinero de patrocinio. Claro, si ese patrocinio lo recibes del Estado, pues te domina el partido político que está al frente del gobierno. Y si lo dominas de las media docena de empresas que son las que tienen potencia económica, es muy complicado que puedas hacer una crítica de esas empresas aunque se lo merezcan. Por lo tanto, hay un límite. Lo que sí es cierto es que habiendo ese límite, en conjunto, para el 90% de las cuestiones hay una libertad de expresión plena. Y hay un 10% de cuestiones que están más restringidas y que es más complicada por lo que os acabo de explicar. ¿Es el periodismo una profesión en decadencia por el intrusismo laboral y por las fake news o, como hemos hablado antes, los denominados bulos? Todo lo contrario, es una profesión en un completo auge y yo la contemplo con una expectativa de futuro de primer orden. La clave está en que el periodista, el que estudia periodismo, se convenza de que lo mismo que ocurre en ingeniero industrial o que ocurre en arquitecto o lo que ocurre en derecho, el que tengas la carrera terminada no quiere decir que vas a trabajar. Luego hay que hacer codos y ser mejor que los demás, y eso es la vida, ¿sabes? Pero los periodistas que hacen codos y ganan la partida porque descubren mejor las noticias, porque la opinan mejor, porque escriben mejor y qué tal, porque hablan mejor en la radio, en la televisión, tienen mejor imagen, tienen un camino abierto y el futuro del periodismo es espléndido. Eso sí, hay muchos periodistas que, como le pasa a muchos ingenieros, le pasa a muchos abogados, terminarán pues sirviendo copas en un bar. ¿Por qué? Pues porque, mire, usted no ha sido capaz de ganar a los demás en el ejercicio del periodismo. Y eso lo tenéis que tener en cuenta, eso es muy duro, ¿sabes? Pero es muy duro en todas las profesiones. Es una cosa terrible eso, que la gente estudia 5 años derecho, hace prácticas, hace no sé qué, y después no encuentra el sitio donde ejercer la abogacía. ¿Por qué? Pues porque hay gente que son mejores que usted. Hay veces que hay enchufes, por supuesto, pero eso será un 8%, un 10%. El 90% es la gente que se abre camino, paso, al hombre o a la mujer que se abre paso. Hay algunas profesiones que tienen las salidas más garantizadas, como pasa en estos momentos en medicina, porque es una profesión muy, muy sacrificada y en fin, faltan médicos. Pero, por ejemplo, sobran abogados, sobran periodistas, sobran ingenieros, ¿para qué te voy a contar? Arquitectos, sobran arquitectos y eso hace muy difícil la práctica de tu profesión. ¿Qué debe hacer el periodismo de hoy en día que no se esté haciendo para mejorar su función? No estoy muy seguro de que esa pregunta tenga respuesta. Yo creo que no puede hacer mucho más de lo que hace. Se está haciendo en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en los periodismos que yo conozco, un periodismo de una excelencia extraordinaria. Tú fíjate los periódicos digitales,
que te están dando la noticia al segundo de que se ha producido la noticia, te está informando. Tú coges ahora el teléfono y abres cualquiera de los periódicos digitales y te dará lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento. No tienes que esperar 24 horas para conocerlo. No estoy seguro. Yo creo que la curiosidad periodística se mantiene, el destinatario de esa curiosidad mantiene la curiosidad, mantiene el querer estar informado, y por lo tanto desde ese punto de vista, hombre, siempre, mira, los periódicos mejoran cuando encuentran a periodistas excepcionales, como mejora la pintura. Si tuviéramos hoy a Picasso, a Gris, a Miró y a Dalí, pues tendríamos una pintura mucho mejor que la que tenemos, pero no los tenemos. Si tuviéramos unos poetas como fueron, no sé, como fue Fray Luis de León, o como fue San Juan de la Cruz, o como fue Góngora, como fue Quevedo, o como fue Lope de Vega, pues tendríamos hoy una poesía mejor que la que tenemos. Y hablando como los poetas del siglo XX, como León Felipe, o como Juan Ramón Jiménez, o como Vicente Alexandre, o como Antonio Machado, o como Rafael Alberti. Por lo tanto, no te voy a decir, porque no quiero referirme a mi época, porque eso parecería presunción. Claro que hay épocas en las que de pronto surgen unos periodistas, como fue Luis Calvo, de primera magnitud, y otras épocas en que no surgen, pero en fin, eso no tiene nada que ver con que el ejercicio del periodismo hoy sea extraordinariamente brillante en todo sentido. Otra cosa, por ejemplo, ocurre que la nueva generación no sabe muy bien a qué periódico se refiere cuando lee una noticia que le acaban de dar, porque ahora yo abro el teléfono y yo mismo no me entero. Lees la noticia que te viene en una nota, una notificación, y te dan la noticia de lo que acaba de ocurrir, que en fin, que no tienes nada más que abrir ahora el teléfono, y muy probablemente tendrás algunas noticias. Tocas aquí y dices: se ha filtrado lo hablado en la Comisión de Secretos Oficiales. Edmundo Val acusa a este partido y recuerda que es un delito. La directora del CNI acredita la orden judicial. No nos hemos enterado de mucho, pero para vigilar a Pere Aragonés. O sea que ya aquí hay una noticia de que se investigó a Pere Aragonés. Bueno, y así, etcétera, y así encuentras, pero eso lo sabéis de sobra, no hace falta que yo os lo diga, es un hecho. Y cuando lees eso, yo mismo ahora no sé de qué periódico he leído esas noticias y cuál es el periódico que ha tenido el scoop y que ha dado en fin, la exclusiva primero, ¿no?, de la noticia. Pero se está haciendo un periodismo, tú piensas, no hay sábados, no hay domingos, no hay noches, no hay... El periodismo hoy estás a cualquier momento. Yo en el periódico El Imparcial ojalá tuviera 50 redactores más para poder eso, cubrir todas las horas del día completamente y todas las noticias. Pero antes, por ejemplo, se jugaba un partido de fútbol como el del Madrid ayer, que yo lo vi el partido, me invitaron allá al palco y fui, y eso, en fin, era al día siguiente cuando estaban las noticias. Bueno, tú has leído las noticias en el momento en que se producían los goles. Si es que hoy tú coges en Marca y Marca te va dando no solo los goles, las jugadas, con el minuto en que se han producido destacadas. Es un periodismo de una calidad excepcional para las exigencias que tiene, en fin, la nueva ciudadanía. Finalmente, don Luis María, ¿qué consejos le daría a futuros periodistas que se encuentran actualmente en formación? Que respondan siempre a la vocación, olvidándose en lo que se puede uno olvidar de los ingresos económicos. La nuestra es una profesión como el sacerdocio, es una profesión como la medicina. Mire usted, un muerto se te puede morir a las 3 de la madrugada o a las 12 del mediodía, y la noticia se produce cuando se produce. Yo me acuerdo un domingo, no se me olvidaron que un sábado, me parece que fue por la noche, que estaba yo en Londres, había despachado todo, y entonces dije, bueno, me meto en la cama, voy a leer un libro y me voy a poner qué tal. Me llega la noticia, la damos o no damos la noticia, que me informan que ha muerto el Papa. Bueno, el Papa era Pablo VI y ahí había caído, el sucesor fue Juan Pablo I, que fue un desastre, que estuvo solo un mes y pico. Bueno, mire usted, me vestí, me fui a la redacción y estuve trabajando toda la noche hasta que contrastamos la noticia, porque no puedes lanzar una noticia de ese calibre si no la contrastas de verdad y sabes que se ha muerto el Papa. Ha habido periódicos que han dado la muerte a algunos presidentes de la República sin que se hubiera producido la muerte, y claro, eso se hace un ridículo histórico, ¿sabes? Pero esa es nuestra profesión. La clave, sabes, que hay que decirle a los periodistas es la vocación. Tú tienes vocación de periodista,
tienes una profesión maravillosa que te va a producir, en fin, unos placeres, unas felicidades enormes, pero que es una profesión de extraordinaria dureza. Entonces, mira, yo he hecho 7 veces la guerra del Vietnam, hice 2 Camboya, 2 la guerra de Camboya, hice las 2 guerras de Israel y la del Congo. El premio Mariano de Cavia lo gané escribiendo una crónica sobre un barril de dinamita en un C-130 trasladando de Leopoldville de Stanleyville a Leopoldville. Bueno, es que el periodista se juega la vida bastante más que el soldado, ¿sabes? Porque estás a pecho descubierto y estás haciendo tu crónica. Claro, dices, mueren muy pocos periodistas. Claro, es que hay muy pocos periodistas que van a la guerra. Pero eso es el periodismo. Y esa profesión sacrificada en que el director del periódico, cuando estás recién casado, cuando piensas voy a estar esperando un hijo y qué tal, y que de pronto te envía a la guerra de Vietnam y te vas a la guerra de Vietnam, te vas a la guerra de Camboya y te estás jugando la vida, te das cuenta que te estás jugando la vida y que compañeros tuyos están muriendo además en la guerra. Pero esa es nuestra profesión y esa es la belleza que tiene nuestra profesión y la felicidad que produce. Por lo tanto, yo a la gente joven se me recomendaría que sigan la vocación despreocupándose, que es muy duro a veces despreocuparse de la cuestión económica, y manteniendo la curiosidad por todo lo que ocurre y no renunciando a estar presentes en acontecimientos que en sí mismos son peligrosos, porque una manifestación es peligrosa, de pronto hay violencia en la manifestación y el periodista se encuentra en medio de la violencia, ¿sabes? Y eso hay que saber arrostrarlo y saber que tienes que estar en ello. Sin más, don Luis María Ansón, periodista, escritor, miembro de la Real Academia Española, así como fundador del diario La Razón y del periódico digital El Imparcial. Ha sido un placer poder realizar esta entrevista. Muchas gracias por su disposición para que se realizara la entrevista y sobre todo por su tiempo. De nuevo, muchísimas gracias, ha sido un honor. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos los espectadores y en segundo lugar a vosotros, por supuesto, y he estado encantado de estar con vosotros.